Y entonces, como les decía, vamos a continuar con sus temas de introducción a la administración. Y vamos a empezar con la siguiente presentación, que corresponde a organización e integración. ¿Ok? Recordemos que les dije que eran 4 etapas del proceso administrativo, la cual era planeación, organización, dirección y control. También mencionándoles que dentro de la organización pues se encuentra la integración. ¿Ok? Cada una tiene sus principios, tiene sus partes y son importantes para que el proceso administrativo se lleve a cabo de la mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la organización? Bueno, en la organización, primero que nada, se define la distribución de funciones de todas las actividades inherentes al plan de trabajo de acuerdo a la empresa, en este caso la institución de salud. Entonces, como etapa del proceso administrativo, pues es lo que le sigue a la planeación, lo que comentábamos la clase pasada. Espero que hayan visto el video, ¿ok? En donde vamos a ver también esos principios y los niveles de responsabilidad se designan a todos los integrantes de la empresa, la división del trabajo, las formas de operar. Aquí entran dentro los manuales operacionales, las carpetas gerenciales. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la organización? Como les dije, se determina las actividades que van a realizar todos y cada uno de los individuos de la institución en donde se elabore. Se distribuyen, como ya saben, y pues se debe de supervisar. Se establecen las relaciones funcionales de la dirección, es decir, ellos van a designar el trabajo para lograr el establecimiento de los controles apropiados. Entonces, dentro de la organización también pues sabemos que se agrupan las actividades necesarias pues para llevar a cabo cada uno de los planes, para llegar a esos objetivos que se plantearon desde un principio a la hora de hacer la planeación. Se van a jerarquizar todos esos puestos. Entonces, ¿qué entra dentro de la organización? Pues vamos a determinar también los estándares de interrelaciones entre todos los cargos que hay dentro de la institución. Entonces, vamos a ver. Aquí les pongo una definición más, por si no quedó totalmente esclarecido hace un rato. Entonces, es el proceso de determinar las actividades y los puestos necesarios de una empresa, departamento o grupo y distribuirlos de acuerdo con las mejores relaciones funcionales, definiendo claramente la autoridad, responsabilidad y deberes, lo que mencionábamos hace un momento, de designar responsabilidades y jerarquizar. Asignar a individuos de forma que el esfuerzo disponible pueda ser aplicado y coordinado de una manera sistemática, efectiva y, como les decía, eficaz también. No se alcanza a ver muy bien, pero dice diseño y estructura de la organización. ¿Qué es lo que sucede en la organización? Primero que nada hay una división del trabajo. ¿Qué es lo que implica la división del trabajo? Es dejar por escrito todas esas actividades que van a desarrollar cada uno de los individuos de la institución a la que pertenecen. ¿Ok? Posteriormente vamos a definir las funciones y las actividades. ¿Qué es esto? Pues vamos a definir pues cuáles son las funciones o las actividades operativas, qué es lo que implica la dirección, cuáles son de administración, cuáles son de los diferentes departamentos, las fundamentales y entre otras, ¿ok? Posteriormente de esto entramos al tema de establecer jerarquías. ¿Qué es lo que se establece en la jerarquía? Pues vamos a dejar en claro bien cuáles son las funciones de la dirección. Los niveles de autoridad que hay en cada uno de los departamentos. Posteriormente vamos a determinar el sistema de la organización. ¿Para qué? Vamos a indicar qué tipo de sistema vamos a ocupar dentro de esta organización, ya sea funcional, ya sea lineal. Entonces, esto es lo que vamos a establecer, todos esos
sistemas de comunicación también que debe de haber entre todo el equipo multidisciplinario. Vamos a determinar las normas también y los reglamentos. Recuerden que esto es importante y deben de ser definidos con toda la claridad posible, pues para que se realicen las actividades de una manera formal. Porque ¿qué es lo que sucede cuando la organización es deficiente? ¿Qué es lo que pasa cuando no se llevan a cabo todos estos pasos que les acabo de mencionar? Que no hay una función distribuida, que no se definen funciones, que no se establecen jerarquías, que no se determina el sistema que se va a llevar en la organización, que no hay una red de comunicación adecuada, que no se determinan las normas. Una de ellas, pues, por ejemplo, sería unas funciones mal distribuidas. No se tienen claras las funciones cuando no se llevan a cabo estos pasos. ¿Y qué pasa? Pues, en consecuencia, pues no vamos a tener la eficacia y la eficiencia que necesitamos, porque todo viene desde arriba. También, pues, no vamos a lograr nuestros objetivos, porque si no tenemos establecidos bien esos sistemas desde un principio, pues no va de acuerdo a la estructura organizacional y no se realizan esos esfuerzos que se tienen que hacer para lograr esos objetivos. Aumentan los conflictos porque entonces no hay esa interacción entre los grupos, más bien no hay interacción entre los equipos, no hay equipo. Entonces se vuelve algo sin orden, no hay liderazgo, y entonces no se manejan los conflictos de una manera correcta. También otro punto que quiero aquí comentarles, puede haber un desperdicio en la utilización de recursos. Ya sabemos nosotros que cuando estamos en una institución, pues hay baja productividad también, cuando no hay una buena organización. Los recursos pues no nos alcanzan, si de por sí pues nos faltan en nuestro sistema de salud esos recursos, más en las instituciones públicas, incluso hasta tienen que salir a buscar esos recursos en otro lado. Entonces también aumentan los costos de esos recursos y pues no hay una productividad buena. Entonces no se llegan a esos objetivos que se establecieron desde un principio. Y entonces desde ahí la organización va mal. Desde que no hay una buena planeación, desde que no hay una buena organización, todo va mal. Entonces, continuando, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Los tipos de organizaciones. Tenemos una organización simple que necesita pocas necesidades de control y trabajo por rutinas. Y tenemos una organización compleja donde la necesidad de disciplina y control es la cantidad. Es decir, si ellos no tienen una buena organización desde un principio, pues la institución no va a tener la productividad adecuada. Entonces, en una organización pequeña, la bibliografía nos menciona que debe de ser máximo 30 personas cuando inicia, pero de igual forma requiere de una buena organización.
Y entonces posteriormente vienen los principios de la organización. Ajá. En estos principios nosotros vamos a encontrar en primera instancia una unidad de dirección. ¿Qué quiere decir esto? La estructura de la organización debe de ser, como ya les mencionaba desde la primera clase, mucho la eficiencia y la eficacia. Ajá, entonces cada individuo de ese equipo multidisciplinario en donde nosotros nos vamos a encontrar tiene que contribuir al logro de los objetivos de la institución. Y de esa manera, pues, se contribuye a lograr la unidad de dirección, que es lo que se plantea desde un principio, tener un control dentro de esas organizaciones. El segundo que nos encontramos es la eficiencia. Como ya les decía, lograr esos objetivos, establecer esas jerarquías, lograr esa productividad que se espera, y donde los objetivos estén bien definidos, las relaciones funcionales también estén bien definidas, y lograr los objetivos con el mínimo de los costos, es decir, ahorrando en recursos. A eso se refiere la eficiencia. Y recordemos aquí que la eficiencia va de la mano con la eficacia. También es lograr los objetivos con rapidez y con el mínimo de recursos posibles. ¿A qué se refiere el tramo de control? Bueno, aquí hay que medir también y hay que saber que a mayor complejidad de todos los asuntos que requiere la institución, todos esos procedimientos, ¿qué sucede? Pues tiene que haber un mayor control. Ajá, entonces tiene que estar supervisado todo ese trabajo. Aquí tenemos el de la jerarquía, el principio de la jerarquía en la organización. Siempre se tienen que delimitar bien todas las unidades de mando para tener esa efectividad en la toma de decisiones y, como les decía, en la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos los jefes, las líneas de mando, deben de tener características de liderazgo que guíen a su personal al objetivo. ¿Cuáles son estas habilidades? Bueno, debe de tener inteligencia tanto intra como interpersonal. ¿Qué es esto? Pues la inteligencia intrapersonal es aquella donde la persona va a evaluarse internamente todas esas habilidades que tiene y de esa manera va a exteriorizarlas hacia las personas que tiene que dirigir. ¿Y qué pasa con la inteligencia interpersonal? Pues también debe de tener esa habilidad para comunicarse con las demás personas y poder delegar. Y ahí justamente ese es el que sigue, el de la delegación, el principio de la delegación dentro de la organización. Entonces, el delegar esas actividades de acuerdo a la inteligencia interpersonal e intrapersonal, pues ¿en qué deriva? Pues deriva en un mayor acierto, ¿no? En el manejo del proceso administrativo dentro de toda la institución. Después nos encontramos con el principio de la responsabilidad absoluta. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las jerarquizaciones? El personal que está más abajo de las líneas de mando superiores tienen que ejecutar esas actividades que se le deleguen para que esto se pueda hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que el supervisor de esta delegación tiene que evaluar esa disponibilidad, ¿cómo decirles? Esa actitud que se da ante las líneas de mando, ante la jerarquización, para delegar ese trabajo. Y todo esto para conjuntar ese trabajo multidisciplinario, hacerlo en equipo. Ajá. Posteriormente sigue el principio de la igualdad de autoridad y responsabilidad. ¿Qué pasa en este principio? Bueno, que requiere para lograr todo esto, para lograr todo el proceso administrativo, también debemos de observar
debemos de observar, entonces debemos de observar esa jerarquización para que la persona encargada de delegar esas actividades desde acá se lleven a cabo de esa manera y que todo sea estandarizado. Para también llevar una supervisión, debe de llevar una supervisión también. El siguiente principio con el que nos encontramos es el de nivel de autoridad. ¿Para qué el nivel de autoridad? Bueno, para delegar las actividades dentro de la organización y de esa manera jugar un papel muy importante dentro de la toma de decisiones. Entonces, para eso se permiten los niveles de autoridad dentro de la organización. Tenemos el principio del equilibrio. ¿Cuál es este principio? Bueno, viene desde todo el organigrama de la institución. Toda la organización debe de concordar con esos objetivos que se plantearon desde un principio en el proceso administrativo para evitar que se desequilibre la organización. Tenemos el principio de la flexibilidad. ¿Por qué la organización tiene un principio de la flexibilidad? Porque debe de adaptarse al ambiente, a lo que hay a su alrededor, para que esta estructura organizacional, lo que les mencionaba desde la base, la misión y la visión de la empresa, cumpla con esos objetivos que se planteó desde un principio. Y algo muy importante y que más adelante vamos a ver los tipos de liderazgo, pues entra también dentro de la organización, desde que se delega, desde que se jerarquiza, desde que se da la responsabilidad, el nivel de autoridad y por consiguiente vamos a tener un equilibrio y vamos a ser flexibles al cambio. El liderazgo, ¿por qué? El líder siempre debe de ser el mayor administrador de su equipo de trabajo, ¿no es así? Entonces, hay que recordar aquí lo que vimos en clases anteriores del modelo clásico y neoclásico. ¿Qué tiene que pasar para que tú observes bien los objetivos de tu empresa? Pues bien, definiendo las tareas, los procedimientos, los procesos específicos que van a seguir todos los trabajadores. A esto se refiere esta característica del liderazgo. Entonces, ¿el líder qué va a hacer? El líder va a orientar, el líder va a dirigir. El líder también tiene que proyectar, ¿no?, esa imagen para dirigir, para tomar decisiones. Entonces, esa es la importancia del liderazgo. Ahora vamos a ver lo que es departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? La departamentalización puede darse en cualquier sistema, nivel o región. Es un medio para asignar funciones y agruparlas en torno a órganos especializados para lograr la eficiencia y la efectividad. Entonces vamos a definir todos esos todas esas líneas de mando, todos esos departamentos a donde nos vamos a dirigir. ¿Para qué? Para tener una mayor organización. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos una definición. El término departamento incluye áreas, divisiones, como les mencionaba hace un momento, funciones, segmentos de una organización, en la cual el administrador, pues, ¿qué va a hacer? Va a especificar, entonces indica las relaciones jerárquicas bien definidas, o sea, todas las líneas de mando van a entrar dentro de la departamentalización. Entonces, el jefe es el que asume la administración. El jefe de departamento dirige una sección y el supervisor un sector, o sea, las áreas, las líneas de mando bien delimitadas.
Continuamos, vamos a ver también todos los tipos de departamentalización. Vamos a dividir por objetivos primero. Entonces los departamentos van a estar organizados de acuerdo a los objetivos que se necesitan, que se requieren formar. La departamentalización por procesos, todas las áreas que vamos a dividir, a tener en un orden, en un organigrama, dentro de la institución, dentro de la carpeta gerencial. Entran aquí todos los manuales de procesos, como el que me van a entregar. Vamos a dividir también por clientela. ¿Qué quiere decir esto? No vas a meter a pacientes de hemodiálisis, un ejemplo, al área de urgencias. Si está en el área de hemodiálisis, ¿sí me explico? O sea, va a tener las áreas bien delimitadas. Entonces, departamentalización por área geográfica. Aquí vamos a tener todas aquellas organizaciones que van desde primer nivel hasta tercer nivel. Aquí les puse un esquemita para explicarles un poco más acerca de la estructura de la organización. Entonces, ¿qué función tiene la organización? La división del trabajo y la coordinación también. Y en consecuencia vamos a tener una estructura organizadora u organizativa dentro de la empresa o de la institución. El funcionamiento. ¿Por qué es tan importante la organización? Por el funcionamiento. Entonces aquí también tenemos lo que son los tipos de organización que veíamos hace un momento, pero en este esquema las tenemos ya bien delimitadas, todas esas áreas, organizaciones, y aquí nos menciona también el organigrama. Entonces es muy importante la organización. En este paso se delimitan todas esas pautas que se van a seguir para llegar a los objetivos establecidos desde un principio. Entonces vamos a ver también la parte inmaterial, la parte material que entra dentro de la organización, los procesos, las habilidades, los resultados. Aquí hablábamos de grupos de trabajo que en consecuencia nos van a dar esos grupos de trabajo, equipos de trabajo multidisciplinar. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son los que componen toda la estructura organizacional. Y pues aquí nos menciona dentro de el funcionamiento la organización formal que mencionábamos hace un momento. ¿Por qué se llama organización formal? Bueno, pues porque vamos a delegar todos los diferentes niveles de jerarquización. Entonces, dentro de la organización formal tenemos el organigrama, todas esas líneas de mando que van desde un ejemplo, una institución desde niveles de especialidad. Entonces también vamos a definir bien definidas las funciones. También se establecen todas las jerarquías y determinar la misión y la visión, que en este caso sería el sistema organizacional. Entonces aquí por eso tenemos lo de flujos regulados, los sistemas de comunicación, las normas y los reglamentos que mencionamos hace un momento. Entonces, eso es lo que implica la organización formal. ¿Cuál es la organización informal? La que vamos a encontrar de acuerdo a la departamentalización que veíamos hace un momento. Entonces, esta organización informal va de acuerdo a las necesidades que tienen los grupos de trabajo. Por eso se llama organización informal, porque todo esto
nos va a llevar a la realización de los objetivos, pero dentro de la organización informal, ¿qué se busca? Pues en satisfacer o en cubrir esas necesidades que tenemos dentro del ambiente laboral. Entonces, estos grupos informales, pues se trata más bien de interacción, de que el personal interactúe en el ambiente laboral o en el ambiente físico de cualquier institución. Y de acuerdo a esto, pues se va a tomar una decisión. Lo vemos simplemente en las líneas de mando de enfermería. Aquí les pongo otra vez el proceso administrativo, mencionándoles que aquí integración va dentro de organización. Entonces siempre ténganlo en cuenta. Planeación, organización, integración, dirección y control. Para más fácil, 4. Planeación, organización, dirección y control. La integración va a ir dentro de la organización. Entonces aquí les tengo un mini resumen de lo que es el proceso administrativo, que vamos a ir desglosándolo. Ahorita ya vimos organización, vamos a ver integración, la dirección y el control. Entonces, ¿qué es la planeación? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué se va a hacer? Todos esos objetivos, todas esas políticas, ese diagnóstico, programas, presupuestos que se tienen. ¿Qué es la organización? Bueno, pues la organización es cómo se va a dividir el trabajo, delimitar bien esas unidades de mando. Esa es la organización, que es lo que acabamos de ver, dentro de todos sus principios, dentro de todos los procedimientos, para llevar las líneas de mando de la mejor manera dentro de la organización informal y dentro de la organización formal. ¿Qué es la dirección? Que vamos a ver, la integración, perdón. ¿Quién lo va a hacer y con qué se va a hacer? El personal, la contratación, la capacitación, los materiales, finanzas, compras, producción. Entonces, por eso yo les digo que la integración entra dentro de la organización, porque aquí vas a dividir el trabajo y aquí vas a decir cómo vas a hacer ese trabajo, quién lo va a hacer. Entonces, nos quedamos en... Les tengo otras definiciones de organización para que quede un poco más claro. La organización es el arreglo de funciones necesarias para lograr un objetivo con indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a los puestos. Que tienen a su cargo las ejecuciones de las funciones respectivas. Entonces, la organización es el orden que guardan los diferentes órganos que constituyen un grupo humano en cuanto a relaciones de responsabilidad, interdependencia, jerarquía, comunicación y división del trabajo necesarios. Entonces, la organización, como lo mencionábamos en esta parte de acá, ¿qué es? Vamos a ver cómo se va a dividir el trabajo. Acá ya tenemos qué se va a hacer en la planeación que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo vamos a dividir lo que para llegar al objetivo de lo que se va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? El personal, la contratación, los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos. Todo eso lo vamos a delimitar en la organización. Dividir el trabajo. Vamos a dividir por partes el trabajo para que haya una línea de mando que la supervise. Entonces, el trabajo se debe de dividir en funciones, en actividades y en operaciones. ¿Por qué se divide en funciones? Vamos a ir desde las líneas de mando superiores hasta las inferiores para hacer esas actividades que sean específicas, que sean estandarizadas dentro de la institución. Como platicábamos la clase pasada, las instituciones tienen varias líneas de mando y por lo tanto en cada institución, si se hace el mismo procedimiento, vamos a tener actividades específicas en cada una de las instituciones. Y las operaciones,
que eso es cuando ya vamos a hacer ese procedimiento, tanto físico como mentalmente, cuando ya está bien delimitado la división del trabajo, todas esas carpetas gerenciales, todo ese manual de procedimientos. Aquí les tengo una definición un poco más resumida de lo que es la organización formal. Entonces era lo que les mencionaba hace un rato, los organigramas, que vamos a ver los contratos, las líneas de mando bien fundamentadas, los manuales, las políticas y los procedimientos. Y entonces, ¿qué es la organización informal? Es la organización extraoficial. Y esta representa qué es lo que realmente está sucediendo en ese ambiente. Y tanto individual y colectivamente. Dice aquí, en busca de satisfacción a necesidades y deseos de pertenencia, reconocimiento o amistad. Entonces, dentro de esto vamos a tener las líneas de mando bien delimitadas, todas las políticas, todas las normas, reglamentos bien establecidos, personas bien establecidas, grupos de trabajo o equipos de trabajo bien establecidos. Y aquí vamos a hacerlo de manera individual dentro de las dentro del departamento que nos encontremos. Y para esto nos sirven los manuales. Los manuales nos van a servir como una herramienta para transmitir conocimientos y experiencias. Aquí vamos a documentar todo ese método científico, todas esas experiencias, toda esa carpeta gerencial que tiene cada institución para realizar esos procedimientos. Entonces, tenemos 3 tipos de manuales, se clasifican en 3. Los manuales de operación, que van a delimitar todos esos procedimientos y las pautas a seguir en los diagramas de flujo, ya sea en los diagramas que veíamos la clase pasada. Vamos a tener manuales de organización porque también vienen todas las líneas de mando y las actividades que realizan. Y vamos a también tener los manuales de procedimientos. Los manuales de operación tiene que ver con lo que se va a delimitar en cada departamento. Y los procedimientos ya van de acuerdo a la instancia en donde estemos. Continuamos con la integración, que va dentro de la organización. Yo siempre les digo, va dentro de la integración, va dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la integración vamos a ver quién lo va a hacer. Entonces, la integración ya vas tú a ver todos esos recursos materiales, esos recursos financieros, esos recursos humanos que vas a utilizar para articular todos esos elementos y para adecuar el funcionamiento de la organización. Como les menciono, recursos materiales, recursos personales. Entonces aquí se va a integrar toda la organización. A reclutar el personal adecuado para realizar esas tareas, a seleccionar y contratar, tener una capacitación adecuada, una introducción al área donde se va a desarrollar y qué objetivo es el que desea la institución en donde se encuentra. Tenemos la integración de recursos materiales, que incluye las finanzas, las compras, la producción, que esto ya va más en la administración y las líneas de mando que hacen negociación con otras compañías o empresas para obtener esos recursos. Entonces, también tenemos aquí los precios de la comercialización de los servicios, todos los pagos, todo lo que tiene que ver con finanzas. Finalmente, aquí les pongo un resumen otra vez para que no se les olvide de las 4 etapas del proceso administrativo, las cuales son planeación, organización, dirección y control. Que vamos a tener dentro de la planeación? Vamos a formular nuestros objetivos de cómo manejar la empresa o la institución de salud en este caso. Vamos a delimitar todas esas políticas, todos esos procedimientos, todos esos programas y los presupuestos con los que queremos lograr esos objetivos. ¿Cuál es la organización? Tú vas a hacer el reclutamiento del personal, vas a administrar todos esos
recursos materiales, todos esos recursos humanos, todos esos recursos financieros, de acuerdo a las líneas de mando, a los organigramas, a los sistemas de la organización. Todas esas preparaciones en cuanto a recursos hablamos. Integración también, ahí entra todos los recursos, entra dentro de la organización. Tenemos la dirección que posteriormente vamos a ver. Ahorita no les quiero mencionar esto porque siento que todavía nos falta aclarar dudas sobre estos temas que acabamos de ver acá arriba. Y les estaré cortando esta clase a los puntos más importantes para que lo tengan. Y cualquier duda me dicen. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase.